Un gusto hacerlo siempre con Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estos minutos, ¿eh? No, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, tenemos un poquito de delay, pero vos nos escuchás bien, ¿no? Sí. Acá lo escucho perfecto. Bien. Carlos, se están cumpliendo hoy 40 años, parece mentira, ¿no? De la marcha de paz, pan y trabajo. La dictadura abajo, esa era la consigna, encabezada por Saúl Ubaldini. Hay fotos, ¿no? La agencia Telam hoy hace un recordatorio y un trabajo audiovisual, realmente, digo, la precariedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un Ubaldini llevado en andas con un megáfono, ¿no? Frente a una dictadura, ¿no? Y quería pedirte una reflexión y además charlar sobre estos temas que están pasando, que lo podemos tranquilamente ir vinculando como está la situación hoy en nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno hacer un recordatorio justamente en el momento que estamos viviendo, un momento muy difícil y complicado. Y digo, no tiene paralelismo con aquel, ¿no? Era una dictadura militar que empezaba a resquebrajarse, se caía. Yo me acuerdo, yo participé ese día de esa marcha. Obviamente fui solo porque recién había vuelto a La Plata y no tenía contacto con otros compañeros. De hecho, no vivía en La Plata, vivía en Magdalena Sé que todavía. recordaba que habías estado, que una vez lo habías contado y por eso esta convocatoria, pero la duda estaba presente también. No, sí. Es más, fui con un amigo, fuimos juntos, así, y la verdad que también uno se cuidaba mucho porque la dictadura estaba presente. Digo, bueno, fui a la comisaría, no sabía dónde terminaba. Claro. Me acuerdo, sí, la represión, inclusive ayer a la tarde pasaba por Paseo Colón y me acordaba que nos habíamos salido todo corriendo cuando empezaron a gasear y nos pusimos ahí medio con la parada de colectivo, como que estábamos esperando el mix y pasaban los patrulleros, y los policías apuntándote con las armas afuera de las ventanitas, ¿viste? La verdad que fue una cosa brava, pero yo creo que también fue la manifestación de algo que ya se venía gestando hacía tiempo dentro del movimiento obrero y el cual Saúl Ubaldini, obviamente un líder indiscutido y uno de las grandes personalidades del sindicalismo argentino, todos los sindicalistas lo reivindicamos, ¿no? Porque creo que fue inclusive uno de los últimos de aquellos grandes dirigentes de la CGT que vivían modestamente como vivían los trabajadores. Después eso cambió mucho, ¿no? En los años posteriores. Pero creo también que fue una explosión de una situación que ya se venía dando, que después a 2 días los militares trataron de tapar con la invasión a Malvinas, Claro. que terminó en el desastre que terminó, y finalmente la marcha del 16 de diciembre de ese mismo año, que es la que termina obligándolos a dar elecciones, las cuales gana Raúl Alfonsín. Creo que fue un momento muy importante. No sé si uno haría un paralelismo. Yo creo que lo haría en este sentido. Me parece que siempre la solución de los problemas en Argentina o los cambios a favor de los sectores populares serán cuando los trabajadores pueden unirse y salir a la calle y manifestarse. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy como trabajadores, ¿no? No para voltear un gobierno, pero sí para marcarle un camino. Obviamente que nosotros de ninguna manera pensamos que hay que voltear a Alberto Fernández, sino más bien todo lo contrario. Hay que fortalecer este gobierno de frente de todo. Me parece que la alternativa a este gobierno es volver a los 4 años de Macri, recargados y con mayor virulencia. Entonces la obligación de todos los trabajadores es poder sostener este gobierno. Pues sostener este gobierno implica también ir marcando, ir diciendo cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de lo que debería suceder, ¿no? Y me parece que ahí la unidad hoy en la calle de la clase trabajadora, del movimiento obrero, es fundamental y imprescindible, ¿no? Tomaría eso como en aquella época fueron también los trabajadores a partir del paro del 79, porque se habían dado ya medidas de fuerza y luchas de los obreras que se trataban de ocultar, pero que fueron finalmente las que el 30 de marzo del 82 eclosionaron esa enormísima marcha que la gente, así como fui yo solo, éramos muchísimos también. Había columnas organizadas. Bueno, ahí yo no lo vi a Saúl Ubaldini, te voy a decir, ese día lo vi después en los videos, ¿no? Y eso, Claro. inclusive uno no lo conocía, no tenía la referencia que después pudo construir a partir de todo ese laburo, pero me parece que marca una cosa que es muy importante en la Argentina, cuando los trabajadores, y uno lo ve, ¿no? Cuando los trabajadores deciden unirse y salir a la calle,
pueden producir los cambios que son necesarios, y me parece que hoy eso es lo que estamos necesitando, porque más allá de estas disputas que a veces uno ve y que no querría que existieran, me parece que si nosotros pudiésemos poner a los trabajadores en la calle marcando el camino que tiene que tener, ¿no? Y llevando adelante políticas que vayan en contra de la inflación, digo, las condiciones de vida, ¿cómo se llama? La mejora del empleo, la formalización del empleo, que lo que hoy, este crecimiento que vemos en la Argentina implique que eso también vaya a los bolsillos de los trabajadores y no solamente a los sectores económicos concentrados, ¿no? Era el germen, digamos, del renacimiento. Había habido movidas previas, digamos, muy, como vos decías, bueno, en una situación de mucho peligro, de desapariciones, de muertos, pero era la etapa final, aún desconociendo totalmente lo que vos decías, horas después se iba a dar, ¿no? Como la guerra de Malvinas, pero aún así, digo, era el germen de algo que ya se veía y se estaba gestando con mucha fuerza desde el movimiento de los trabajadores, ¿no? No había ni bueno, por lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he leído, no había ni una sede central, por ejemplo, como para reunirse. Había algo en La Boca chiquitito por ahí, digo, ¿no? Con muchísimo peligro. Incluso cuando vos decías, no pude verlo a Ubaldini, ¿no? En la foto se lo ve, como te decía, a Ubaldini como en andas, hablando en una Plaza de Mayo con un megáfono, ¿no? Imagínate que era imposible, y además me imagino, digo, la situación de peligro, de saber que en cualquier momento venía la represión y otra vez la cárcel y todo eso, ¿no? Pero aún así, digo, era el comienzo de algo que después terminó siendo mucho más grande, como decía, y termina con las elecciones ya y con Alfonsín en el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que inclusive, mira, uno debería poder atar, o uno tiene que atar todo eso, ¿no? Porque también yo creo que, y vos sabés que yo soy peronista, pero yo creo que inclusive el triunfo de Alfonsín muestra lo que la gente estaba esperando, que la verdad, lamentablemente, Ítalo Luder, que yo creo que es el artífice de la derrota del peronismo en estas elecciones, expresó de muy mala manera, no me acuerdo con la cúpula militar, y la gente estaba harta de eso. Más allá de que el movimiento obrero, que es el que se expresa organizadamente y es capaz de salir, más allá de la... Después uno veía en la plaza miles de personas que estaban solas, como estábamos nosotros, Claro. y aparte mirando para todos lados, porque si acá en la primera corrida me agarra un policía, me lleva a la comisaría, no sé ni dónde vuelvo, porque no solamente que estaba en la situación de peligro, sino que como uno iba solo, dice, ¿quién dice que fulano, a dónde desapareció este tipo que nadie lo vio nunca? Claro. Entonces había que tener, bueno, por lo menos los que habíamos tenido militancia sabíamos de esa cuestión, pero había muchísima gente sola. Yo creo que ya venía de antes un cansancio, un hartazgo de la gente, de los militares, de la situación, no solamente de la situación económica, sino que estaba presente, y yo creo que hoy nosotros tenemos muchísimo orgullo de nuestro movimiento de derechos humanos, y lo que ha sido, y lo que sigue siendo hoy, el repudio a la dictadura militar, que se expresa claramente, como fue el otro día, el 24 de marzo, cientos de miles de personas expresándose en contra. Pero creo que eso ya estaba así. También, además, claramente había una situación económica que era un desastre, y la cuestión salarial y todo eso, que era también lo que movía a los trabajadores. Pero creo que ya había un sentimiento de hartazgo de los militares, un cansancio del autoritarismo, yo creo que inclusive de años, porque no era solamente esa última dictadura. Nosotros cuando éramos jóvenes, veníamos de la dictadura de Onganía, veníamos de dictadura tras dictadura, golpe tras golpe, y creo que finalmente es algo que, por eso yo creo también que la persistencia de la democracia en estos casi 40 años que también tiene la democracia, ¿no? El año que viene se van a cumplir, y me parece que eso también estaba expresado claramente ahí, porque uno, te digo la verdad, yo estuve ahí, después estuve en diciembre, y uno veía que eran miles de personas que iban solas, estaban cansadas de todo eso, y creo que querían vivir en un país con lo que después, a golpes y mal, y a veces retrasándose, y como tiene, se fue gestando en la Argentina, ¿no? Ganar derechos que después se tratan de conculcar. Por eso creo que hoy es tan importante sostener a este gobierno, porque
la alternativa de este gobierno es volver a los valores y a las políticas de la dictadura. Digo, ayornada, obviamente, estamos 40 años después, hoy es otro programa económico y lo vimos en los últimos 4 años de Macri, pero me parece muy importante ese sentimiento. Es decir, nosotros queremos vivir en la democracia, queremos otro valor, queremos otro derecho, y eso también tiene que tener, y eso el gobierno tiene que entender, que no se sostiene, si no se sostiene también con una situación económica de posibilitarlo los derechos. Entonces, vos podés tener, qué sé yo, digo, a veces me ocurre hoy, ¿viste? La diversidad, los inmigrantes, qué sé yo, una serie de derechos que hemos ido ganando en estos años, pero si vos no tenés con qué comer, los derechos se sostienen con la panza llena, digo, ¿no? Claro. Por decirlo en criollo. Y me Sí, parece que eso es lo que nosotros tenemos que salir a reclamar, políticas que garanticen eso, para que podamos seguir construyendo una Argentina democrática, una Argentina que nos permita vivir a todos, una Argentina inclusiva, ¿no? Y esto hoy, de la manera que uno quiera, solamente lo podemos ir haciendo con un gobierno que lo piensa así, no un gobierno como el de Macri. Entonces me parece que la alternativa es sostener este gobierno y pensar que en las próximas elecciones nosotros podamos ir profundizando ese camino democrático que creo que empezó ya en la propia dictadura de los 70, ¿no? Carlos, vos hablabas, estamos hablando con Carlos de Feo, secretario general de CONADU. Vos hablabas de la situación que lejos está de ser de 40 años atrás, indudablemente, ¿no? Pero también hemos hablado de, bueno, y lo hablamos con vos y con cada uno de los gremios que alcanza un acuerdo paritario con la sensación, bueno, en el caso de ustedes, creo que el mismo día se hablaba de un 4,5%, ¿no?, de inflación. Al día siguiente. Claro, al día siguiente, ¿no? Una inflación Sí. que también se dice que va a estar por encima del 5%. Y esto que vos planteabas de sensación también de inseguridad, digo, desde lo económico, de saber, bueno, que hay una escalada de precios, que lo que se acuerdan son algunos convenios muy chiquitos para que además, en el caso de encontrarlos, los encontramos en las grandes ciudades, en los grandes hipermercados, pero que no llega a todo el país. ¿Esto lo escuchás con los compañeros, las compañeras, digo, en las charlas, en las asambleas? Sí, una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho justamente yo creo que uno de los temas, no a nosotros, me refiero a todo el mundo, ¿no? Es el tema de la inflación. Yo creo que ahí, obviamente que nosotros la paritaria tiene un monitoreo constante, y el otro día inclusive hablábamos en el ministerio con los funcionarios del ministerio que a este tranco nos llegamos a septiembre, vamos a tener que reabrir la discusión en julio, ¿no? Porque si sigue así. Ahora lo que pasa es que a ver, capaz que vos te acordás, aunque fueras chico, lo que era la hiperinflación en la época de Raúl Alfonsín. Sí, no era tan chico, ya estaba estudiando en la universidad en ese momento, así que me acuerdo muy bien, me lo acuerdo muy bien, sí. Pero vos te acordás que ahí no hay paritaria que te salve. Nada, no totalmente. Ya está. Sí. Yo creo que nosotros lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es en eso. Me parece que el gobierno tiene que poner mayor decisión y herramientas más eficaces contra ello. Y me parece que en eso nosotros tenemos que ser capaces de reclamarlo. Reclamar que el gobierno cumpla con lo que tiene que hacer y mejore las condiciones de vida de la gente no tiene que implicar de ninguna manera que uno está pensando que lo va a voltear al gobierno. Yo le puedo decir al gobierno que está equivocado y sin embargo seguir pensando que no necesitamos, que tienen que ser eso, porque la otra alternativa no es viable para nosotros, no es una chance, digamos, no es opción. Y me parece que ahí tiene una pelea enorme que dar, y me parece que tiene que utilizar, yo creo que, yo a veces lo escucho a Alberto Fernández y pienso, es un profesor universitario y es porteño y desde la UBA, ¿viste? Uh-huh. Entonces sí, claro. A veces se necesitaría alguien un poco más con mayor grado de decisión, pero tampoco estoy muy seguro de eso. Yo creo que lo que se necesita es que el gobierno empiece a aplicar medidas más contundentes, por empezar por la inflación, y segundo con la distribución de la riqueza, porque no hay, como yo te decía, no hay democracia, no hay derecho, no hay nada que se sostenga si uno tiene el estómago vacío. Y lo que pasa es que todo ahí, cuando empieza estas situaciones como la de la hiperinflación, que hoy sería más devastadora aún que en la época de Alfonsín, creo yo, genera además toda una rotura del tejido social
que después lleva muchísimos años reconstruir. Nosotros lo que se generó y las situaciones que se generaron durante la época del menemismo, ¿no? De gente que se caía de las de la urdimbre social, digámoslo así, fueron 12 años que fueron reparando y no lo lograron hacer del todo. Eso cuesta muchísimo. Entonces, mientras antes nosotros, el gobierno, y creo que nosotros ahí tenemos una tarea que es la de reclamar y de presionar para que esto suceda, lo haga, mientras antes lo haga, es mejor, porque esto cada día, si no, va a ser peor, ¿no? Esto de la caída, el narcotráfico, bueno, en fin, toda la situación de inseguridad, inclusive de falta de derechos que se viven en vastísimos sectores, sobre todo vulnerables de la sociedad, cada día avanza más, y cuando uno lo piensa, realmente es espeluznante, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? sí, Yo claro. siempre, uno va por el conurbano, a veces cuando va a la universidad, el conurbano, y lo ve los chicos, los estudiantes, y la verdad que te parte el alma de eso, ¿no? Te parte el alma, y eso Sí. necesita solución urgente. Los otros días se daban a conocer algunos números de una universidad, indudablemente de la que mucho queremos, ¿no? Y que sabemos todo lo que hacen las casas de estudios para que el estudiante, los estudiantes y las estudiantes puedan estar cursando. Pero bueno, los números son muy importantes cuando se habla de, bueno, ni hablar de comer, de vivir, de alquilar, pero también de fotocopias, de transporte, ¿no? Y el número es casi imposible. Entonces, hablamos de que si la situación es complicada, digo, hacia dentro de las familias, eso en algún momento va a empezar, si ya no está haciéndolo, y seguramente lo está haciendo, repercutir en los estudiantes, y sabemos lo que cuesta, ¿no? Lo que ha costado que vuelvan a las aulas, que vuelvan a estar cursando, para después que se presenten estas situaciones desde lo económico, ¿no? Sí, pero vos pensás que, qué sé yo, la situación de un chico, una chica que está un año, 2 años en la universidad y sale de la universidad, tiene una cuestión, digamos, de alguna manera, yo diría, por ponerle un nombre, cultural, ¿viste? Vos pensás que la cantidad de gente que hay, que tiene hoy 30 años, que nunca tuvo un empleo, que no tuvo nunca que apenas sí hizo algunos años en la escuela primaria, que mal lee, que mal escribe, que hoy es prácticamente un marginal. Hay una tarea enorme para incorporar a esa gente a la sociedad. No tiene ninguna. Yo sé, una vez el tipo me decía, mirá, dice, yo siempre estuve en contra y lo voy a seguir estando, pero yo me acuerdo en otro país, de otro mundo, un muchacho, porque era para los varones, hacía la colimba por lo menos. Claro. Entonces, hoy no tenés un mecanismo de socialización de gente que hoy ya tiene más de 30 años, nunca tuvo un empleo registrado, nunca tuvo un empleo fijo, no terminó la escuela primaria, seguramente tiene mala salud porque la mala atención. Digamos, esa cantidad de gente crece día a día en la Argentina. Y hoy yo creo que la tarea central es poder a todos esos compatriotas, todas esas compatriotas, porque son hombres y mujeres, de vuelta dentro del tejido social, que tengan una contención del Estado. Hoy no lo tienen. Y esto se hace distribución de la riqueza. Nosotros hemos crecido el año pasado impresionante. Uh-huh. Ahora, todo eso no solamente sigue estando, sigue creciendo. Te lo dice, yo tengo un hijo que trabaja en programas sociales en la provincia y anda todo el tiempo por el conurbano. Mi hijo más chico, entonces me decía, no sabe papá lo que se hace, no hay forma, no entiendo cómo vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer. Dice, no hay forma, ¿no? Uh-huh. Inclusive ya desde la misma persona. Entonces yo creo que esto que se ha ido produciendo en los últimos años, en los últimos 6 años sobre todo, que se había comenzado a recuperar, se había comenzado a mejorar, hoy es un problema gravísimo. Y me parece que este es un tema que el gobierno, yo siempre pensaba, toda mi vida he pensado cuando voy por Buenos Aires y me paro los chiquitos en la calle a la noche, tarde, en el semáforo a venderte cositas, no puede ser que el Estado no le pueda dar a esta hora un alojamiento, un plato de comida a un chico. No puede ser, es Claro. impensable. Y creo que esas son las tareas que nosotros tenemos que ser capaces de reclamar con solidaridad y entendiendo en la difícil situación que estamos, ¿no? Porque digo, a veces cuando discutimos, yo digo, no, tendrían que duplicar el presupuesto de las universidades. Bueno, está bien, si duplican el presupuesto de las universidades, en este contexto que estamos, le van a sacar las plata a los jardines de infantes.
Entonces, empecemos por el principio. Sí. Seamos razonables, discutamos una cosa que tenga. Ahora, claramente, yo creo que este nuevo proyecto de ley que presentaron los senadores es la luz también, digamos, es un inicio de un camino que hay que seguir. ¿De dónde hay que conseguir, de dónde hay que sacar la plata? No puede ser que vos pases por Libertador o vayas a Nordelta y después termines viendo esta otra realidad que te contaba recién. No se puede vivir esa diferencia social en un país. No solamente es obsceno, sino creo que fundamentalmente es inhumano. De todas maneras. Carlos, gracias por las preocupaciones, ¿no? Gracias, digo, por recordar lo que era lo que fueron estos 40 años de la marcha de Paz, Pan y Trabajo, y donde vos estuviste presente ahí, y por ayudarnos a pensar también de la situación que estamos viviendo en el marco también, bueno, desde la universidad, pero abriéndolo a la sociedad, digamos, que es quien banca todo esto, ¿no? Y bueno, y desde ya gracias porque nos abrís la cabeza y nos ayudás a pensar. Así que gracias nuevamente, ¿eh? No, gracias, está bueno. La del 30 de marzo fue más bien como cronista, ahí te estaba robando el trabajo a vos. Sí, pero bueno, un cronista privilegiado realmente, ¿no? Abrazo grande, Carlos. Sí, después los 40 años siguientes los pasé ya más como activista y tuve otra participación, pero esa lo miré medio de afuera, ¿no? Pero valió la pena, digo, ¿no? Un abrazo grande, gracias, Carlos. Seguramente. Un abrazo a vos, Carlitos. Carlos de